no te está dando, vente. ¿Ya? Bueno, buenas tardes, bienvenidos al programa Experto, que como sabéis es todos los jueves aquí en Factoría Cultural. Mi nombre es Lucía Ibarra, soy vicepresidenta de Factoría. Esto es un vivero que apoya el emprendimiento en las industrias culturales y creativas. Yo lo cuento cada jueves porque como muchos venís cada jueves, pero siempre veo caras nuevas, así que lo recuerdo. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Andreas Pritzwitz, alemán, pero que lleva viviendo en España ya un montón de tiempo. Llegó con apenas 18 años y creo que la ciudad le cautivó. Hoy nos lo va a contar todo, porque tiene mucho que contar. Es compositor, es músico, toca el saxofón, el clarinete, la flauta de pico y también es actor secundario. Muy secundario. Ha editado ya 12 discos New Age y hace unos 10 años también lanzó el disco Looking Back, en el que combina música clásica con instrumentos modernos y con mucha improvisación, que es un poco el tema del que nos va a hablar hoy, sobre los conceptos de la improvisación musical y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, Andreas, por estar con nosotros. No. Y bueno, os dejo con él. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Me siento así porque si no, no veo nada. Y además sale justo la cabeza en la pantalla, que queda un poco raro. Y así os veo mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias para empezar, porque luego a mí se me suelen olvidar estas cosas de tanto improvisar. Agradecer a la Factoría Cultural por haberme invitado, agradeceros a vosotros por haber venido, a aguantarme, a escucharme. No quería aparentar ser un improvisador total, entonces me he escrito casi todo, para que veáis que preparo las cosas, que el improvisador también tiene que trabajar. Pero bueno, se me han roto las gafas, entonces poco me va a servir, un poquito. Bueno, la charla, como el título indica, tiene dos partes. La más importante y la que mejor puedo defender yo es la musical, en la cual os quiero explicar lo que para mí son los fundamentos y la base de la improvisación en la música. Porque es un concepto que no está tan claro, a veces nos da mucho miedo. No sé si sois músicos todos o no algunos, pero seguro que todos hemos pensado alguna vez en, me gustaría improvisar, a lo mejor tocamos un poco la guitarra, pero no nos atrevemos porque parece un mundo enorme, complicadísimo, en el cual hay que ser un genio y tener ideas brillantísimas y si no es todo horrible. En fin, mucha gente no se atreve a improvisar por no tener claro cómo se improvisa. Entonces me gustaría explicároslo muy simplificadamente, lo cual puede tener sus defectos, pero también tiene sus virtudes, porque no siempre hay que profundizar, teorizar demasiado en las cosas, sino con unas reglas básicas, simples, bien aplicadas, se puede llegar muy lejos. Y tan lejos. Esa será la gran parte de la charla. Luego, el resto del tiempo lo voy a intentar, digamos, comparar lo que es la improvisación musical con la improvisación en la vida real, que también existe, aunque es muy diferente, a ver si encontramos conexiones, y lo digo en plural porque me gustaría más bien, yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, ni nada de eso, entonces digamos que voy a poner temas a discutir y si después queremos hablar sobre ellos y probablemente tengáis más ideas que yo sobre esto. Hecho, pues vamos para allá. Bueno, la primera página lo he hecho muy bien. ¿Me entendéis todos, verdad? Bueno, ya he dicho antes que tenemos mucho miedo a la improvisación muchas veces por un motivo principal que me gustaría desde el principio hacer hincapié en él y olvidarlo. Muchas veces la improvisación se identifica inmediatamente con el jazz. Y no es verdad. Sí es verdad que el jazz es uno de los exponentes mayores de las improvisaciones, pero en realidad en todos los estilos,
todas las épocas, todas las culturas, siempre se ha utilizado la improvisación. Desde nuestra cultura occidental, el Renacimiento, el Barroco, ya del Barroco ya se habla, pero también en otras épocas, en el Romanticismo, en todas siempre se ha utilizado la improvisación. En la música folclórica y popular, por supuesto. En el rock y en el blues, también. En la música hindú, también. En la música árabe. No existe un solo estilo musical que no tire en algún momento de la improvisación. Incluso en la música contemporánea, tan elitista y tan especial, tan difícil, muchísimas veces te encuentras en el medio del papel un trozo y dice, improvisa. Son muy listos los compositores. Así que todo lo que hablo, lo digo siempre pensando en ese miedo que a mí me parece interesante resaltar a la hora de empezar a improvisar, que no pensemos en jazz, porque justamente el jazz es una de las improvisaciones más complicadas, que más depende de un tipo de ritmo, de unas escalas muy complicadas, cuando en realidad la improvisación es mucho más sencilla en su concepto básico. A ese voy. Así que todos tenemos claro que la composición la improvisación, si la tenemos que definir en Wikipedia, pondrá probablemente composición en tiempo real. Quiere decir que uno se inventa la música igual que un compositor, únicamente el compositor tiene la ventaja de poder rectificar, ¿no? Dice, esto no me ha gustado, lo tacho y lo hago de otra manera y mejor. El improvisador no. El improvisador en el momento que lo hace, lo tiene que tocar y le coge un papel muy arriesgado, que es el que convivir con el miedo, con el riesgo, ¿no? ¿Y si fallo? ¿Qué ocurre? Ah, pues no pasa nada. Pues aprovecho este fallo, etcétera, etcétera. Lo digo ahora al principio porque digamos, es un aspecto ya un poco psicológico de la improvisación que luego quizá podamos unir a lo que es la charla sociológica. ¿De acuerdo? Además os recomiendo, aunque hable en términos musicales ahora, muy sencillos para entenderlo todo el mundo, que no sea músico, pero desde el principio pensad en que esto que está diciendo, la verdad es que se puede aplicar también en la vida real sin música, ¿sí? Con eso me quedaría muy contento. Bueno, pues vamos a ver. Voy a tocar un poquito, lo cual me sirve a mí de relax, porque toco mejor que hablo, sin duda. Y eso que no toco muy bien, pero que hablar, desde luego. Para tocaros una pieza que seguro que conocéis, aviso que cuando uno está hablando a la vez que tocando es fácil meter alguna gamba, pero bueno, como improviso no importa. Os sonará esto. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien que no conozca esa pieza? ¿Os suena a la gran mayoría, seguro? Es una de las piezas más famosas de la historia de la música. Es la obra más escuchada, más versionada, más oída, más vendida, no solo de la música clásica, sino probablemente de toda la historia de la música. Es de un paisano mío, qué casualidad, que se llama Ludwig van Beethoven. ¿Hace falta que lo explique? Bueno, lo digo, por si acaso. Y es el primer movimiento de la quinta sinfonía suya. Un allegro con brío. Bueno, fenomenal. Ya conocemos la obra más famosa. Dice, ¡joder, qué genio! Ha hecho 20 minutos de este movimiento y es lo más vendido. ¿Cómo lo ha hecho? Es un tío genial. Pues, por supuesto, es muy genial, pero no es genial por lo que pensamos, sino es genial porque esta pieza tan famosa la ha hecho con nada, con una basurilla, con una idea de niño pequeño que cualquiera de nosotros
sin saber podría hacer en el piano o en la flauta de plástico de los niños, esa que suena tan horrible, podría hacer... ¿A que sí? Ta, 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 ta. Vaya idea. Luego, ese motivo son pocas notas musicales seguidas, ese es el primer motivo. El segundo motivo que toca es... Otra vez. Tercer motivo. Cuarto motivo. Y así sigue. ¿Qué está haciendo? Con una idea de 2 notas, porque son solo 2 notas, ta, ta, monta una pieza que arrasa en el mundo completo. Es increíble, porque si la oímos otra vez y se la analizamos, ahora ya lo oiréis clarísimamente. Ahí miente un poco. Sigue. ¿Sigo? No, ¿verdad? Pues con una idea de 2 notas de un niño ha hecho la obra más importante y de las más bellas de la historia de la música. Y ahí está el gran secreto de no solo de la música improvisada, sino de la música creada, digamos, improvisada o compuesta. Que el improvisador o el compositor no es genial, no tiene genialmente una idea que dura 20 minutos, sino es genial porque dice, con esta pequeña partícula, si la pongo aquí y la otra aquí y la otra aquí y así, y luego la repito y la cambio un poquito, va armando y a base de una idea monta una obra genial. Eso es un concepto muy interesante, que como muy evidente, pero no te creas que lo tenemos todos tan claro. Uno nunca se para a pensar en eso. Pues este mismo concepto vale para la improvisación también. ¿Y qué significa? Que uno, en lugar de tener pánico, de decir yo no estoy preparado para improvisar, dice, anda, pues con pocas ideas, con pocas cosas, sí puedo hacer música. Entonces, eso es el primer gran quita miedo que tiene este concepto básico de la repetición que hemos aprendido y que funciona no solo en Beethoven, sino en cualquier música que escuchéis a partir de ahora. Si queréis estar analíticamente un poco atento a todo lo que oigáis, siempre oiréis lo mismo. En la música clásica se me ocurre la serenata nocturna de Mozart, ¿no? Lo mismo, para arriba y para abajo. Y ahora... Perdón. ¿Veis cómo se va componiendo de pequeñas ideas muy sencillas? Y tienen que ser sencillas porque si no, no te da tiempo escribirlo rápidamente. Y esta gente morían a los 30 pocos y habían hecho 100 sinfonías, 200 cantatas. Entonces, realmente eran improvisadores, más que aparte de compositores. Tenían una idea y la escribían. Entonces, recurrían a esto. Pues esto no es la música clásica, pero en la música pop, por supuesto. O sea, el estribillo del pop que vende tanto, ¿por qué vende tanto? Porque nos repite motivos, eso sí que son infantiles, ¿no? La puerta de Alcalá, que la he tenido que tocar miles de veces. ¡Qué castigo! Y cualquier melodía que queráis, que sepáis de la música que os guste, no sé qué más. Bueno, en el mismo jazz, que parece tan complicado y tan inalcanzable, en realidad funciona con el mismo concepto. Por ejemplo, a ver si no me equivoco mucho. He avisado. Repite.
repite. Repite. Etcétera. ¿Lo veis? Eso bien tocado, que no lo he tocado bien, pero rápido para ver. Tú jamás te fijarías en que esto es una idea repetida y suena fenomenal. El jazz, bueno, buscaros ejemplos vosotros mismos. Todo lo que escuchéis, todo lo que analicéis, siempre vais a encontrar este concepto. Ideas fáciles que se repiten. Por ejemplo, para que no parezca esto la típica sesión de magos compinchados con el público, algún músico en la sala, no tiene que salir, ¿eh? No tiene que salir. Pero alguien que me dé 2 notas, o 3, que las cante así, o cualquier cosa, facilita, por favor. Porque si lo hago yo vais a decir que lo tenía preparado. Vale. No lo tengo preparado. Creedme. Entonces me busco un motivo que no me hace ni pensar antes. No estoy diciendo que eso me pasa mucho con los alumnos, que dicen, venga, toca algo. Dicen, a ver, ¿qué toco? Hacen. Vale, ya tengo una idea. Y así podría seguir durante horas. Y yo, desde luego, el público por supuesto, pero yo no me cansaría. Porque la improvisación tiene un efecto estimulante y maravilloso para el músico. Por eso es tan importante conocerla y si tenéis ocasión, practicarla al nivel que os corresponda. Porque realmente ahí no hay niveles altos y bajos. Es música vuestra. El que se inventa una improvisación siempre es suya. Nadie le puede decir, qué feo lo que haces. No, bueno, será que no te gusta a ti, pero a mí me gusta porque es mío. Quiere decir que tiene una importancia muy, muy fuerte para el músico, para su autoestima. Entonces, con las cosas más simples se puede hacer música. Habréis a lo mejor oído de una canción que se llama Samba sobre una sola nota, que es, como os podéis imaginar, ahí cambia, ahí miente. Por ejemplo. Pero un niño también podría hacer... Creo que el micro no quiere que toque mucho. Bueno, hemos visto que todo es muy fácil. El concepto básico es muy fácil. Por lo tanto, ¿qué le suele ocurrir a la especie humana? Vais a decir, ¿qué tonterías decía este hombre? Nadie me va a hacer caso, porque lo he comprobado en muchos cursos. Dice, sí, pero qué tontería, ¿cómo voy a repetir tanto? Pero si yo quiero hacer otras cosas. Pues no, el que no se pone a repetir utilizando la cabeza diciendo ahora sí lo haga así, más rápido, más lento, más agudo, más bajo, más piano, más fuerte, todos estos decenas y cientos de parámetros que puede haber expresivos, pues al final tocará cosas, muchas notas, pero sin profundidad, sin corazón.
poder. Dice, bueno, ¿alguien capaz de reproducir lo que he hecho? No. Si hago... Todos podíamos cantar porque nos ha llegado y nos lo hemos entendido, lo que yo he querido decir. ¿Sí? Uy, voy ya fatal, ya me he saltado varias páginas. Entonces, bueno, la samba sobre una sola nota. Bueno, después de todo lo positivo, de lo fácil, ¡ay, qué fácil es eso! Venga, lanzaros, viene pues el hacha. Dice, todo muy bonito, pero hay que trabajar, hay que estudiarlo, hay que prepararlo, porque todo esto ya sabemos que con nada podemos hacer cosas, pero si queremos hacer más cosas, tenemos que trabajar, que es el siguiente punto donde normalmente el profesor fracasa. Dice, ya, voy a trabajar yo, voy a ponerme yo en casa a hacer pequeños motivos y a repetirlos con el buen día que hace. Pues es fundamental, porque los reflejos neurológicos, en definitiva, nuestro oído, tiene que trabajar a una velocidad de vértigo, ¿no? No puede tener prácticamente ninguna latencia entre el momento que la cabeza en la ducha dice quiero cantar, ya lo tienes que poder tocar. Si no, ya se ha ido el público. Si piensas, a ver, no, todo tiene que ser a la vez. A la vez que me imagino una cosa, ya la estoy tocando. A la vez que estoy tocando, pienso, este motivo mola, sigo tocándolo. Digo, voy a cambiarlo de tono a ver qué tal. Mire, pienso mientras toco. Todos sabemos que hacer dos cosas a la vez es muy difícil. Para unos más que para otros, pero en realidad es muy difícil. Pues para poder hacer dos cosas a la vez, pensar y tocar, ni siquiera nos da tiempo pensar en notas, en tonos, en acordes en general, porque todo pasa tan rápido que si tú tocas no puedes pensar, ya se ha ido el público otra vez. Tiene que ser todo automático, de oído, de educación del oído. Entonces, igual que en deporte, pero curiosamente en el deporte no nos cuesta nada ser metódicos y estudiosos y trabajadores, ¿no? El que quiere correr, ser atleta y correr rápido, tiene clarísimo que tiene que levantarse muy temprano por la mañana y hacer 3 kilómetros lento para calentar, luego series de 100, luego, todo método, y nos encanta. El que quiere ser baloncestista tira 1000 veces a la canasta sin cansarse. Ahora, pedirle a alguien que haga 100 veces el mismo motivo hasta que le salga bien, qué aburrimiento, qué rollo. Y eso es porque no todo el mundo se hace músico profesional, porque le asusta esta parte. Pero bueno, suponiendo, porque no sé quiénes sois, no sé si sois músicos, qué nivel de músicos, da igual, a lo mejor hay profesores, espero que lo que diga simplemente os sirva a lo largo del tiempo como ideas si no sois músicos. Pues con esa declaración se me ha ido el hilo. Hay que practicarlo y sin remedio y de una forma muy metódica y muy deportiva. Quiero decir, si yo quiero tocar para, tengo que saber dónde está la nota. No es eso. Empecemos por ahí. Fijaros qué fácil y qué difícil a la vez. Para. Tengo que buscar con el oído la nota y ya. Y ahora mi cabeza piensa, dos notas para abajo, una tercera. Y así la busco. Al principio lo tengo que hacer así de lento. Pero yo también, porque en lugar de hacer esto podría hacer un ejercicio difícil y entonces tendría que atacarlo de la misma manera, que es muy lentamente pensar lo que tengo que hacer y luego reproducirlo sin pensar en notas y tal. Y cuando ya lo tengo, pues ahora lo voy a tocar un tono arriba, otro tono arriba, pienso. Pues eso hay que estudiarlo muy lentamente, al principio es muy duro, muy aburrido, pero enseguida uno aprende rapidísimamente.
pero tiene que hacerlo. Y lo tiene que hacer de manera ordenada y además muy sincera consigo mismo en el aspecto, y eso es una cosa muy importante, en el aspecto de que uno no se puede equivocar. Mira que luego, como improvisador, uno se puede equivocar las veces que quiera, pero educando el oído, uno debe evitar todo error. Tanto en la música como en otras facetas, seguro que habéis vivido la situación de que uno se aprende una cosa mal y ya le cuesta muchísimo cambiarla a bien, ¿no? Entonces, si sois músicos, aprendáis un pasaje con una nota mal, a la siguiente vez, sabiendo que esa nota está mal, la volveréis a tocar mal. Y eso, en buscaros otros ejemplos, pasa lo mismo, en un texto aprendido o en una fórmula matemática, lo que sea. Lo que no se aprende bien, luego cuesta mucho corregirlo. Y en el caso del oído, más todavía, porque tened en cuenta que estamos trabajando sin partitura. Si queremos improvisar, trabajaremos mucho tiempo sin partituras. Las partituras no vienen a cuento, tenemos que saber tocar sin ellas. Entonces, todo depende del oído. Si el oído oye un fallo al hacer un ejercicio de estos, a la siguiente lo volverá a hacer. No aprende lo que tiene que aprender, que es que este es un intervalo de tercera, eso es una cuarta, así suena, esta nota está ahí. Eso no es ningún problema, porque los ejercicios se pueden hacer muy lentamente se puede parar, porque no estamos dando un concierto, estamos en casa solo. Entonces dice, en lugar de hacer ta ta ti, hacer ta ta ti, paro, pienso, intento dar la nota bien desde el principio. ¿Sí? Es muy importante, tanto en la educación del oído, fundamental, como en otras cosas en la vida. Aprender las cosas bien desde el principio. Uno se ahorra un montón de tiempo perdido. Y eso en este caso es, ya os digo, es fundamental, pero es el tercer punto del que nadie te suele hacer caso. Dices, no, eso los niños no te hacen caso, pero los mayores que ya sabemos mucho, te haremos mucho caso. Pues tampoco. Luego vuelves al año siguiente del curso y siguen haciéndolo igual. Pero vosotros sois diferentes, lo veo en vuestras caras. Bueno, pues es que no sé, ¿cuántos músicos hay aquí entre vosotros? 1, 2. Bueno, hay muchos, pero músicos muy tímidos. Para eso es bueno la improvisación. Uno deja de ser tímido y dice, ¡ya! Músicos, no, músicos. O sea, de saber tocar algo en un instrumento, sí. O sea, muchos. Va, fenomenal. ¿Perdón? No, claro, claro, claro. Pobrecitas, si sois el mejor instrumento de todos. A ver, eres tú la cantante. Ven aquí. Bueno, lo digo para ir un poco más al tema musical o quedarme por ahí. Pues, pero no lo voy a hacer muy largo porque ya llevo un buen rato. La verdad es que es insoportable oírse a uno mismo tanto tiempo. Y lo que falta, pobrecitos. Pero bueno, entonces, si tenéis interés en avanzar improvisando, hacedme caso, buscaros ejemplos muy fáciles de oído siempre, o trozos de melodías de música que queréis tocar o que habéis oído, a tocarla en el instrumento y luego ordenadamente pues pasarla por todos los tonos, los más feos, los que más hay que tocar. Hay que saber tocar en todos los tonos, porque si tú llegas a un club de jazz, o bueno, un club de jazz es un buen ejemplo, llegas y hay una banda tocando y dice, ¿quieres tocar? Sí, ¿en qué tono es? Ya está tocando otro por ti. Porque eso es verdad, ¿eh? Los jazzistas son, cuando te dicen, ¿quieres tocar? Ya tienes que estar tocando, si no, se te cuelan otros en la jam session. Todo el mundo quiere tocar, nada de timidez. Y eso lo puedo decir yo, que una vez con un amigo mío, además, estábamos de gira y tocamos una jam session en un instituto Cervantes o algo así. Y había un escenario pequeño y una puerta muy pequeña para salir del escenario. Nos invitaron a tocar la jam session, dice, ay, fenomenal. Entonces, unos estaban fuera y como éramos muchos, los demás fuera del escenario. Entonces había que pasar por esa puerta. Entonces el director de la banda decía, Andreas, ven. Y yo estaba como, vale, a ver, ¿dónde está mi saxo? Y recibí un codazo del trombonista, que salió él,
y ya no se quitó de ahí y no pude tocar. Así que hay que aprender de estas cosas. De timidez nada. Entonces, los tonos, en esa jam session te dicen, vamos a tocar Strangers in the Night. Dices, ¿en qué tono? Se ríen de ti. Tienes que decir, a ver, inmediatamente tienes que poder tocarlo en el tono que sea, en tu instrumento, sin pensar ni en qué notas son ni nada, porque es que no da tiempo. Y para eso tenemos que prepararnos con ejercicios de este tipo, que se deben hacer luego por cromáticamente, por semitonos, para tocar realmente todos los tonos. O sea, si hacemos cualquier... Perdón. Es que cuando uno habla se equivoca. Por tonos enteros, que suenan... es más difícil. De oído, quiero decir. Por terceras menores. Por cuartas, que esas son muy importantes, pero luego hay muchas formas de acordes por cuartas, que esa la he estudiado más, ¿no? Pero se me acaba la flauta. Bueno, y esas cosas hay que hacerlas y seriamente y muy honestamente con uno mismo, según a dónde quiera llegar uno, pero esto luego se complica y puedes hacer fraseos larguísimos, complicados, pero los tienes que transportar y en cuanto más bagaje que tienes de eso, más ideas puedes convertir luego en realidad cuando quieres improvisar lo que te aparezca en la cabeza. Cuanto más estemos limitados técnicamente, pues menos podemos hacer, pero bueno, también sabemos que tenemos el recurso de hacer cosas fáciles y que queden muy bien y muy bonitas también. O sea que una cosa es el trabajo de prepararse, de estudiar, de avanzar, y luego otro es el del concierto, que uno toca lo que ya sabe, disfruta tocando y tal, y poco a poco va añadiendo las cosas nuevas que ha aprendido. ¿De acuerdo? Bueno, pues casualmente, jolín, pues justo he acabado ahí, y con esa frase. Bueno, ya sabemos que se puede improvisar fácilmente. Una cosa más, es muy importante que todo este trabajo lo haga el propio alumno. No lo haga ni un profesor, ni un método de Berklee, o mejor dicho, que lo hagan, vale, pueden hacerlo, los podemos utilizar, pero no deben ser nunca nuestra guía espiritual, perdón. Porque estamos viviendo en una época, voy a intentar ceñirme un poco a eso, porque ya que me he hecho el trabajo, vivimos una época en la cual si no tenemos profesor, no somos nadie, ¿no? Pero hasta unos niveles ridículos como, yo qué sé, profesor de canicas. Si no tienes un monitor para aprender a jugar a las canicas, no sabes jugar a las canicas. Antes se aprendía a jugar al tenis, pues cogías la pala y hacías lo que podías y luego ya, si querías, avanzabas y tal. Pero de entrada eso. Hoy en día, a los 3 años, tienes que tener un monitor de tenis para jugar correctamente al tenis. Y así con cualquier cosa, con inglés, con todo tipo de actividades, siempre monotorizadas. Y la música, exactamente lo mismo. Pero no solo por profesores, que si uno tiene suerte de tener un buen profesor no es tan malo, pero también existen profesores que no entienden eso tan bien y que te limitan mucho. Aparte de esos profesores, hoy en día también vamos al teclado del ordenador y decimos, método para aprender a improvisar. Inmediatamente tenemos 200 métodos, nos los descargamos todos y nos lo dan todo hecho. ¿Qué ocurre? Que uno no deja de ser alumno nunca. A mí me ha pasado, yo doy muchas clases en cursos, en conservatorios, con músicos que ya están en último de grado superior, que
que tienen 30 años y se comportan como si tuvieran 16. Dicen, profe, ¿cómo hago esto? Dice, búscate la vida, búscate tú, sé tú mismo. Es muy, muy serio esto, ¿eh? Yo creo que tanto que tiene muchas ventajas, evidentemente, toda la información que tenemos acceso y tal, y que los profesores hoy sean más accesibles que antes, quizá, pero también es un peligro enorme. Y todo el que se quiera, que se preste como músico, futuro músico e improvisador, tanto musical como en la vida, debe, a partir de cierto momento, dejar los profesores a un lado o por dentro rebelarse contra ellos, decir, yo hago esto para probar, pero pienso radicalmente diferente, y luego hacer el propio trabajo uno mismo. En el colegio ya aprendemos a cómo hay que estudiar, por Dios, es lo único para lo que vale el colegio, porque luego no nos acordamos de ninguna fecha histórica del rey no sé cuántos. Pero sí aprendemos a cómo se estudia, cómo se apunta, cómo se subraya las cosas. Pues sabiendo otra vez estas bases, apliquémoslo al estudio musical y trabajemos nosotros mismos, inventémonos nuestros ejercicios sin recurrir a alguien que te lo ha hecho. Y así, poco a poco, llegamos a desarrollar nuestro propio carácter y nuestra personalidad musical y humana. ¿Mm? Bueno, pues llegando a este punto, aprovecho, a pesar de que Lucía ya me ha presentado más de lo que debería, a hablaros un rato de mi historia como músico y persona también, porque más que nada porque creo que tiene cierto interés en relación con lo que estamos hablando. Porque yo, desgraciadamente, nací en una época, digo por lejana, no por otras cosas. Hace unos ya 50 años más o menos, es cuando empecé con la música de joven, gracias al trabajo, a la vida de mi familia, de mis padres. Vivíamos fuera de Alemania hace 50 años, imaginaros. Muy aburrido eso. No, es broma. No, por Dios, es una broma. Entonces vivía en Grecia, un país igual de bonito que hoy, mucho más griego que hoy. Pero bueno, en aquella época no había internet, no había profesores. El colegio al que iba estaba en el Quinto Pino. Llegaba en el autobús a casa y ya en donde vivíamos no había más amigos, no había televisión, etcétera, etcétera. Entonces imaginaros al pequeño Andreas con toda la tarde libre para hacer lo que más le gustaba, que era tocar música. Pues tuve la suerte en estos años, que duraron como hasta los 13 más o menos, a estar todo el día después del colegio tocando, estudiando. Pero además no tenía ni siquiera partituras, porque en Grecia de vez en cuando traían alguna cosa, pero realmente no había partituras. Y aparte de los conocimientos musicales así básicos que me daban en el colegio, que eran muy buenos, porque era un colegio alemán que daba música muy bien, no como en España, desgraciadamente. Con estos del solfeo y tal, y con los discos de mi padre, me puse a hacer música. Entonces me aprendí, mis padres tenían muchos discos de música barroca, de flauta, entonces me aprendí todo el repertorio de flauta de oído, sin pensar en notas, de los discos de mis padres. Entonces eso, aparte de lo triste que era no tener amigos y no aprender a jugar al fútbol, era una oportunidad única y una educación muy especial, autodidacta y exclusivamente de oído, no de partituras, prácticamente nada, un 5%. Entonces esto me ha servido, de eso vivo hoy en día, porque ya no estudio tanto, pero me ha servido para poder, por un lado, técnicamente, de oído, tocar en cualquier tono sin pensar jamás en qué notas estoy tocando, qué acordes, y, o sea, adquirir una independencia muy, muy importante. Y luego, por otro lado, relacionado con la soledad, resulta que, digamos, era mi manera de expresarme de todas las cosas que como chaval tiene uno dentro y que no había otras maneras.
Entonces, para mí, la música nunca ha sido un instrumento obligado por mis padres, que luego dicen, "Ay, en fin, que no conectas con ella del todo", sino era mi medio de hablar y de expresarme. Pues esas circunstancias han hecho, gracias a Dios, que fuera músico y además que disfrutara tanto con la música, que es el principal objetivo, ¿no?, a seguir para un músico. Y a veces no parece, ¿no? A veces parece que la música nos viene encima cuando el que quiere hacer música tiene que ser muy feliz con ella. Así que he contado eso por el tema también un poco de ser autodidacta, que hoy está muy desprestigiado. Fijaros, el otro día miré en internet y el dominio de autodidacta.com está libre. Nadie le interesa los autodidactas. Y los autodidactas no es un perro flauta que toca en el retiro, que suena como feo, ¿no? Es autodidacta, que no ha estudiado nada. Pues un autodidacta tiene que trabajar lo mismo que uno que tiene un profesor o más, y además se lo sabrá mejor. Y en todos los campos de la ciencia, de la música, del arte, en todos los campos hay autodidactas que han llegado lejísimos. Así que os invito a todos a abandonar vuestros estudios y a haceros autodidactas. Bueno, ya me callo un ratito para relajarme y despertaros a vosotros. Voy a tocar un poquito. Me gustaría tocaros una pieza, bueno, como Lucía dijo antes. Tengo un proyecto musical, mi principal proyecto al que prácticamente me dedico en exclusividad, se llama Looking Back, o sea, mirando hacia atrás, y en el cual intento unir y fusionar músicas de diferentes épocas con instrumentos instrumentos modernos, antiguos, de todo mezclado, y también con improvisaciones, por supuesto. Y entonces os voy a tocar un ejemplo de lo que hago con Looking Back, que justamente tiene gracia porque no es improvisado, o mejor dicho, no es 100% improvisado. Toco las mismas notas que están en el original, pero que además es muy repetitivo. Os tocaré un par de compases por si no lo conocéis. Entonces, lo que hago es improvisar el fraseo al revés. Intento hacer que no sea repetitivo, lo saco de ahí. Otra forma de improvisar o de variar las cosas. Es el preludio para violonchelo de Bach, que a lo mejor os suena, es otra de las piezas muy famosas y es maravillosa. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis oído alguna vez? En películas, por Pau Casals, infinidad de veces. Y como habéis visto, es muy repetitivo, es siempre el mismo dibujo, pero lo cambia de una manera tan sutil que, en fin, que es maravilloso. Pues justamente por ser improvisador, se me ha ocurrido tocarlo de otra manera, de las mismas notas, pero unidas de otra manera. Entonces queda esto, y espero que se caliente esto.
Vale, gracias. Gracias, muy amables. Uf, ahora descanso. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevo, yo tengo la sensación de que varias horas. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo, más o menos? También, tampoco pensáis en el tiempo, eso es buena señal. ¿Cuánto? Tenemos ¿Media como hora, más o menos? 15 minutos para preguntas. Ah, ¿ya hemos terminado? Sí. No, pues me doy prisa. No, porque... Pero tardo poco, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes. De todas maneras, uno se puede levantar y jamás nadie se sentiría ofendido. Bueno, pues, hombre, para un poco resumir esto y sobre todo darle ese toque que os había prometido, que parece que no va a dar mucho tiempo, de conectarlo con la vida extramusical, ¿no? Digamos. Lo que voy a hacer es, brevemente, resumir lo que son las cualidades de la improvisación musical, ¿sí? Las ventajas, principales ventajas, y ya tal como lo cuento, ya se ve que también tiene sentido en nuestra vida social, digamos. Vosotros escucharlo más bien así. Vale, pues por ejemplo, algunas cosas ya hemos tocado antes, pero así lo hemos enumerado. Me he soltado una. Vale, saber improvisar como músico, da igual que uno, insisto, sea niño, aficionado, profesional o ultra profesional, siempre aumenta la autoestima de la persona. Y si aumenta la autoestima, es evidente que afecta a la vida después de haber tocado también. Uno se siente muy bien. La educación clásica, sobre todo a veces, pero también la del jazz y otras complicadas, a veces hace que nos sintamos inútiles, frustrados porque no nos sale bien lo que queremos hacer. Y con unas notas improvisando, con un motivo fácil, enseguida uno se siente bien. Es un poco happy lo que estoy contando, pero yo al menos lo siento así. Entonces, improvisar levanta la autoestima. Uno como músico se siente importante siempre, porque es algo tuyo que has creado tú y que nadie te puede discutir. ¿Sí? El encontrar tu propio estilo a la hora de tocar, que eso es el sueño de todos y quizá lo más difícil de conseguir. Pero bueno, es una meta. Y las metas siempre son positivas, sobre todo si antes de llegar a la meta lo dividimos en etapas y a cada etapa le demos su valor, ¿no? Quiere decir que la meta está lejísimos. Pero antes hay etapas. Dice, oye, pues hoy he tocado, hoy he sonado diferente, hoy he sonado más como yo quiero sonar. Pues esto tiene mucho valor, aunque no hayas llegado todavía a todo tu esplendor, ¿no? Pero es una gran ventaja. Y decir que si decimos encontrar tu propio estilo, quitamos de tocar, encontrar tu propio estilo, evidentemente en la vida real también nos enriquece mucho. Técnicamente, para los más músicos de la sala, pues genera otra relación con tu instrumento. Ya no estás pendiente de leer una cosa y de tocar, casi ni te oyes, porque la gran parte de concentración está en el papel. El saber improvisar y el trabajar sin partituras, con los ojos cerrados, oyendo y sintiendo tu instrumento y gustándote como suena, técnicamente te cambia la vida, sobre todo si luego a lo mejor te dedicas a la música clásica, que es una maravilla, pero en la cual se improvisa poco, pero se interpreta mucho. En cuanto más improvises, más interpretarás como músico clásico, más parámetros tienes para tal, y por muchas anotaciones que nos ponga el compositor, el músico, el intérprete aporta mucho. Intérprete o a lo mejor es una forma de improvisar también, ¿sí? Pero que técnicamente tiene unas ventajas tremendas. Desarrolla el oído, el sentido armónico, rítmico, melódico, todo eso se desarrolla de una manera extraordinaria y nos enseña a analizar de una manera natural la música, porque como estamos desarrollando el oído, trabajando con nuestros propios ejemplos y viendo cómo repito una cosa y otra, luego a la hora de analizar una partitura o un libro, una literatura, lo vemos mucho más claro. Y dice, hombre, claro, este está repitiendo aquí, mira lo que está haciendo. Nos ayuda de una manera natural a entender la teoría musical después también, y no solo la teoría musical,
nos desarrolla la cabeza analítica, digamos. Pues esto ya lo he dicho. Al principio del todo lo dije y también es importante que en la vida, volviendo a ese tema, que es mucho más importante que la música, en la vida hay que tomar riesgos, igual que en la música. En la música muchas veces los riesgos se eliminan por completo. Está mal visto equivocarse en unos estilos más que en otros, pero en general está mal visto. Y eso le crea una tensión al músico y le corta las alas a la hora de expresarse. Pues el improvisador pierde ese miedo porque desde el primer momento, desde su primer motivo de tararara, en todos los tonos se arriesga a equivocarse todo el tiempo, se acostumbra y aprende incluso, que eso parece una teoría chapuza, pero es verdad, aprende de un fallo, disimularlo y seguir con ese fallo como si hubiera sido una idea pretendida. ¿Me explico? No sé si sabré hacerlo, pero si tú estás tocando... Pues esa nota que en principio era un error mío, digo, ¡ay! Si me quedo en ella, pues ya suena a una idea mía. La repito, ¡pum! Y tal. Y eso el improvisador lo hace constantemente, por supuesto con cara de que yo quería hacer esto. Pero en realidad se había ido de tono, no sabía qué acorde venía y tal, pues se aprovecha. Y este bagaje que te da la improvisación luego a la hora de hacer músicas más rígidas, te da una tranquilidad porque dices, pues si me pierdo, improvisaré un compás y luego me reengancho y nadie se ha enterado. Porque al músico clásico se le nota cuando se equivoca, dice, echan a llorar, ¿no? Tiene una presión, hoy en día no puedes dar ni una nota mal en la música clásica. Cuando los grandes discos de principios del siglo pasado, los grandes músicos, Horowitz, Rubinstein y estos, en las grabaciones oyes fallos, me cago en la leche y cosas de estas. Y los discos son igual o más expresivos que algunos fieras técnicos de hoy en día. Entonces seamos arriesgados en esto. Bueno, pues más o menos está la cosa. Que ya viene la parte que os dije al principio, que en la que no tengo ni idea, entonces solo leo estas frases y luego diréis, este hombre es un cursi y pensad lo que queráis. Vale, entonces si olvidamos la música y nos dedicamos solo a la palabra improvisar en el sentido general de la palabra, tiene gracia, como hemos dicho antes, que parece una palabra mala, ¿no? En la vida real dices, estoy improvisando, y dicen, este tío es inseguro, no sabe a dónde va, y tiene una connotación negativa, la palabra improvisar, justo lo contrario que en la música. Y por supuesto es mentira, porque una cosa es estar perdida y otra cosa es saber improvisar en la vida. Quiere decir que uno no cae en una rutina de la cual si se rompe una pieza de esa rutina no sabe qué hacer, sino durante su vida, igual que el músico con sus pequeños motivos, debe estar practicando siempre mantener la improvisación. Es decir, ¿no? Dice, oye, en lugar de ir al cine, como habíamos dicho, vamos a esto. No sé qué, no sé cuántos. Cambiar tema de conversación, jugar a otro rol en tu pareja, yo qué sé, todas las cosas que se puedan improvisar a la hora de viajar y tal, es un estímulo y es un proceso intelectual para la cabeza muy bueno que no debemos olvidar, y menos en estos tiempos que corren, que uno no puede improvisar ni con su voto político, que no nos dejan improvisar ya. Pues aquí a improvisar todos. Muchas gracias. Gracias. Duro esto, ¿eh? Ya os tocará dentro de 40 años. Bueno, todo esto se puede hablar lo que queráis Sí. sobre ello. Si tenéis preguntas o aportaciones. Si os parece, dejamos 10 minutos de preguntas aquí, o también os propongo una alternativa que es, os paso ahí al fondo para que habléis tranquilamente con Andreas y así mientras nosotros recogemos el espacio. ¿Qué os parece? A mí me parece todo muy bien. Siempre que sea improvisado. Si estamos aquí podemos tener una conversación entre todos, sí. si hay lugar para ella, y si no, a ir luego en conversaciones individuales las que queremos. Lo de vosotros mismos.
O sea, si queréis, tenemos todavía 10 minutos para que preguntéis aquí de manera más abierta. ¿Queréis aportar algo o decir, oye, esto que has dicho no tienes razón? Que estaría bien. Alguno tendrá algo en contra de mí. Ay, hola. Hola, ¿qué consejo le darías a esta generación que vive un momento tan lleno de tanto cambio y de tantos estímulos e imágenes? Nos desconcentramos fácilmente y no tenemos esas condiciones que a lo mejor tenías en Grecia, donde estabas solamente tú y tu flauta. No, ahora tenemos muchas opciones para hacer. Queremos quizás hacer de todo a la vez o nos sentimos con la posibilidad, pero se hace difícil enfocarte en un instrumento, por ejemplo, ¿no? Sí, pues el consejo es un poco lo que he intentado transmitiros este tiempo, sobre todo con el tema de los profesores, espíritu de alumno y de dejarnos ganar por toda la información que nos llega. Primero, toda la información a la cual tenemos acceso no son más que oportunidades, o sea, es algo enriquecedor, pero no son obligatorias. Quiero decir que en el momento que apagamos el ordenador y el móvil, casi más importante, el móvil, de repente, mira, el otro día se me estropeó el móvil en un viaje, en autobús, además, teníamos que ir de un aeropuerto a otro en autobús, se estropeó el móvil y ese viaje yo hubiera estado mirando, en fin, ¿qué os voy a contar? Email, WhatsApp, noticias, el tiempo, aún viéndolo. Apagándolo, empecé a escuchar la conversación de unas señoras que tenía delante, divertidísima, interesantísima, con la cual me quedé varias horas pensando sobre, joder, qué tías, ¿no? Bueno, quiero decir que no debemos dejarnos ganar por todo lo que nos ofrecen todo el tiempo, porque luego siempre está lo más sencillo, ese motivo de 2 notas lo tenemos siempre ahí y hay que pensar sobre él, hay que desconectarse de vez en cuando o todo lo que se pueda. Y luego, lo que a mí más me preocupa, porque yo creo que aprenderemos todos a manejar estas fuentes de información bien con el tiempo. De hecho, veo mucha diferencia entre unos y otros, unas generaciones y otras ya. Donde más problema veo es con que estemos obligados a estar tutelados todo el tiempo, que no nos dejan pensar, no nos dejan ser creativos y avanzar por nuestra cuenta. Ya os digo, desde mi pobre madre no, mi madre pasaba de mí totalmente, demasiado, pero no vuestras tampoco, pero las madres de hoy en día, con toda su buena intención, llenan de actividades para los niños, a sus niños las tardes. Dejar libre, ir a jugar al parque, crear juegos, no tener 40.000 Playmobiles, aunque los Playmobiles son bastante... bueno, en fin, me estoy enrollando. Quiero decir, ser lo más creativos posibles y dejar el lado de los profesores para el colegio. Con eso tienen suficiente. Pero son muchas horas de colegio, ya demasiadas. El resto del tiempo que se busquen la vida. Los pequeños y los grandes también, los que están estudiando en la universidad, según cuenta mi hijo, que supongo que será uno de ellos, dice que todo es aburridísimo, que la gente está como va a clase, y luego se va con su móvil y se encuentra en Madrid con su grupo de amigos. En lugar de hacer amigos en la clase, intercambiar opiniones, hablar sobre lo que se ha escuchado en clase, etcétera, etcétera. Pues intentar salirse uno de este círculo, que hay mucha gente ya que lo dice y todos lo sabemos. Entonces depende de nosotros mismos. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Qué cosas ayudan a la improvisación, además del alcohol, por ejemplo? Además del alcohol, ¿has dicho? Sí. ¿Sí? Además del alcohol. Ah, eso es muy interesante. Muchos se utilizan sustancias a veces Sí. o cosas para ese empuje, porque a veces te bloqueas, es como Bueno. algo frena. ¿Qué cosas ayudan a Hay cosas pasar? de mi vida que no voy a contar, pero puedo decir que he experimentado, ¿no? Porque si no, no hubiera podido venir aquí a contarlo. Es falso, o sea, es falso de que ayude. Otra cosa es que en un momento dado, puntual, ayude en una situación, ¿no? Pero tanto en la música como en la vida real.
Entonces, una caña o un vino o un cubata o 10 cubatas en una situación concreta pueden ser de gran ayuda, pero no todas las noches que tocas. Hubo una época que yo bebía con mucha frecuencia, no gravemente, pero con esa frecuencia de que uno no cree que es alcohólico, pero en realidad es alcohólico, porque está todos los días bebiendo alcohol. Y luego lo dejé y me di cuenta de que tocaba mucho mejor sin alcohol. Y yo pensaba que estaba tocando mucho mejor con... Creo que no ayudan. Ahora, en un momento dado, si en un momento dado de timidez que tenemos todos, que es una cosa que se supera con el tiempo, dices, salgo. Pues va, es bienvenido. Pero puntualmente, no como norma no ayuda. Como norma lo que ayuda es, después de tocar en el bar por la noche, al día siguiente levantarse por la mañana y estudiar y decir, ¿qué hice bien ayer? ¿Qué hice mal? Debería pasar el fa sostenido ese lo toqué fatal. Voy a hacer escalas en fa sostenido. Eso ayuda una barbaridad. Pero lo otro tiene su gracia. Puntual. No, en serio. Yo. Has dicho vuestro. Es como al rey, ¿no? Gracias. Va por rachas. La flauta dulce, hablando de expresión, es la más limitada, por cómo es un instrumento que si toco piano o toco fuerte, desafina. Yo no puedo tocar fuerte y piano, tengo que tocar o muy poco, entonces me limita mucho. Ahora me encanta el sonido y además como es mi primer instrumento, realmente me siento muy cómodo con él. Luego hay épocas que adoro al saxo soprano curvo, que lo adoro porque no sé si conocéis la familia de los saxos, el soprano normalmente es recto y tiene un sonido como más nasal, un poco más de oboe, y es curiosamente el que más le gusta a los saxofonistas tocar, quizá porque sea un poco más cómodo. Pero a mí me encanta que al tener forma de saxo suena un poco más lírico y un poco más dulce. Pero luego hay días que el clarinete, que es el que menos bien toco, pero unos graves de clarinete me matan. Entonces, cada día tengo una novia instrumento diferente. Entonces, ¿os toca a vosotros? Uno por lo menos. ¿Perdón? No sé hacerlos. No, lo sé hacer en la flauta, pero en el saxo no. Multifónico, bueno, sé hacer 2. Y si canto a la vez son 3. Pero pocas cosas. Y en el saxo no. La verdad es que no soy muy no estoy muy puesto en efectos sonoros. Te digo la verdad, porque vengo del mundo de la clásica y quieras o no he experimentado con él tanto como debería haber. O sea que me has pillado, enhorabuena. Lo primero, pero eso sería porque el instrumento quería, no tú. Que eso también pasa, que a veces te suenan multifónicos, sobre todo los saxos chinos, del primer saxo, intentas tocar un grave y suena cualquier armónico. Sí. Es muy interesante, y de hecho hace poco toqué en el mismo escenario con un saxofonista italiano muy moderno, buenísimo, y que hacía unas cosas de efectos de saxo que me puse muy celoso. Andreas, tienes que aprender eso. Yo reconozco que soy más clásico, busco, sobre todo me fascina mucho la belleza en el sonido. Y puede venir de esa educación que he tenido, ¿no? Que no buscaba conflictos. La música para mí es algo como muy estéticamente hermoso. No soy muy conflictivo tocando música. O sea, sí, me gusta free jazz, me gustan clusters y cosas raras, pero en general busco la belleza. Todos tenemos nuestras limitaciones. Sí, porque, insisto, lo echo de menos. Pero se me olvida.
tú querías decir algo. Sí, yo te quería hacer una Cántanos algo. pregunta. No sé cantar. Mira, Ah, la te quería preguntar, tú te mueves con muchísima facilidad y, digamos, sin ningún conflicto entre la música clásica y la música popular comercial también. ¿Cómo has hecho para conciliar esos dos mundos que para otros músicos se hace tan difícil? Bueno, porque es fruto de una larga trayectoria. Yo me dediqué a la música clásica hasta los 18 años más o menos, con una intensidad extraordinaria, porque cuando volví de Grecia, volvimos a Alemania, me compré todas las partituras, vi que era verdad lo que me había sacado y me presenté a concursos y me fue muy bien y tal. Y estuve plenamente dedicado a la música antigua con la flauta de pico. Hasta el punto de que no terminé el colegio en Alemania, sino estuve de conciertos y luego vine a España a terminar el colegio, porque mis padres estaban ya aquí. Y aquí empecé a meterme a cansarme, porque fue mucha presión aquello. Empecé con el saxo del clarinete, empecé a Malasaña, bares, a tocar por la noche, y ahí conocí a improvisar. Hice jazz, luego ahí ya empecé a conocer gente del mundo de la música pop, como Aute, por ejemplo, y Crae como cantautor. Y luego de ahí salté a Miguel de Ríos, y ya ahí pasaron, pues no sé, 20 años por lo menos que me quedé plenamente dedicado a las grandes figuras del rock o de la canción y a la producción de los discos también, porque era un trabajo muy interesante el de producción artística. Es otra charla. Es verdad. Dentro de la música pop, que si la haces durante mucho tiempo llega a aburrirte un poco, porque es limitada. Es muy bonita, muy tal, pero es limitada para un músico. La producción de un disco es un trabajo muy global y muy interesante. Pero es otro tema. Ese es el tema de la cerveza. Pero sí, otra charla. Pero entonces, esos 20, 30 años que estuve dedicado a adaptarme a estilos de otros, hicieron que luego, retomando la música antigua, pues me encuentre muy bien en todos y me cueste relativamente poco trabajo fusionarlos. Lo cual me pone muy contento porque es como resumir un poco mi vida musical. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o pasamos a la charla un poco más informal al fondo? Bueno, pasemos entonces. Un aplauso. Muchas gracias por tanta atención. Gracias.